Vivimos en constante movimiento, sea cual sea la razón que nos alienta, la situación o el lugar que habitemos, en algún momento los grandes cambios llaman a nuestra puerta y lo mejor que podemos hacer para sentirnos vivos es abrirla. En este espacio hacemos zoom a esos relatos hechos a pulso, con la gallardía, la tenacidad, el ingenio y la inspiración que solo conocen aquellos que rompen los esquemas y crean su propia historia. La valentía que solo conoce un migrante de ideas. Bienvenidos. Vencidos. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar, y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero, sin peto y sin espaldar, va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar, va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar. Por la manchega llanura que se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar, y el lugar de la aventura tiene una puerta cerrada y una piedra en el portal. Adiós, patria de mi gloria, adiós, gloria de mi patria, adiós, patria de mi alma, adiós, alma de mi patria, adiós, adiós, adiós. ¿Qué tal, amigos? Hoy nos encontramos de vuelta con ustedes en esta nueva mañana. Estamos grabando domingo 17 de agosto cuando son las 8 de la mañana en Valencia, España, para el mundo entero. Gracias por estar con nosotros, por escucharnos. Quise comenzar con este poema de León Felipe, Vencidos, que en lo personal me evoca muchas cosas. ¿Qué tal, Claudia? Buenos días. Muy buenos días a todos y buenos días, Steven. Bienvenidos a esta nueva entrega de Migrante de Ideas, hoy con un tema muy interesante y que toca muchísimo las profundidades de nuestro ser. Hoy quisimos denominar a nuestro programa de hoy Encontrar sentido en medio del caos. Y es que es un momento histórico en el que creo que es muy propicio este ejercicio, esta tarea de entregarnos a esa búsqueda de sentido en medio de un mundo que aparenta ser muy caótico, pero que precisamente ese caos interno y externo nos inspiran, nos mueven a encontrar sentido. Quizás si todo fuera muy perfecto, no encontraríamos el sentido de la vida. Es más, ni siquiera tendríamos la necesidad de buscarlo. ¿Me hago entender? Sentimos necesidad de buscar sentido porque estamos rodeados de caos y hay mucho caos interno. Pero podemos darle la vuelta y encontrar beneficios, ventajas en ese caos. Así es, y hemos encontrado a un personaje que nos puede ayudar muchísimo para hablar puntualmente de este tema, basado en uno de sus libros que tú tuviste la oportunidad de leer. Yo lo comencé, pero no lo he terminado. Y con base en este material y en todo lo que él desarrolló a través de estas experiencias que nos cuenta en su libro, hemos traído a la mesa de hoy este tema. Se llama, al personaje que se llama Viktor Frankl. Viktor Frankl, encontrar sentido en medio del caos. Al igual que con el poema introductorio, Vencidos, de León Felipe. León Felipe. Que nos invita a valorar la experiencia, nos invita a valorar las batallas. No importan los triunfos, no importan las derrotas, importa haber estado en la batalla. Pues Víctor nos hace una invitación similar. No importan los sufrimientos, las tragedias, no importan los dolores que conllevan estar vivos. Lo que importa es nuestra actitud hacia esas cosas. Lo que importa es el haber transitado el camino, el haber peleado la batalla. Por eso los quiero invitar a que se hagan esta breve idea. Imagínense despertarse un día y que todo lo que conoces ha desaparecido, así, de la nada. Todo desapareció. Tu casa, tu trabajo,
tu gente, y mañana tampoco está garantizado. Una inestabilidad total, oscura, fría, absoluta. Según nos cuenta su libro, él vivió algo así. Viktor Frank fue prisionero en campos de concentración nazis, supuestamente, perdió a su familia, vio y sufrió atrocidades inimaginables. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al desafío entonces de cambiarnos a nosotros mismos. Eso también es muy estoico. No tenemos el poder, quizá, de cambiar muchas realidades externas a nosotros, pero sí tenemos el poder de cambiarnos a nosotros mismos. Tenemos el poder de elegir cuál va a ser la actitud con la que vamos a afrontar determinada situación. Y a eso nos invita Viktor Frankl, en un escenario tan extremo, porque puede que usted no esté viviendo algo como lo que él nos cuenta en su libro que vivió, pero sí puede estar viviendo muchos tipos de pérdidas, sí puede estar afrontando muchas situaciones de inestabilidad en cualquiera de las áreas, cuadrantes de su vida, en lo relacionado con la economía, con el amor, con la familia, en lo político, en lo social. Puede estar viviendo cualquier situación difícil. Bueno, usted tiene el poder de elegir con qué actitud va a enfrentar esto. ¿Y quién es Viktor Frankl? Pues más o menos para de pronto los oyentes que no han escuchado hablar mucho de él. Este es un señor que nació en Austria, era neurólogo y psiquiatra, y luego de haber hecho sus estudios en ese tiempo, entonces llegó a vivir la experiencia más transformadora de su vida, que fue ser enviado a un campo de concentración. Al otro día cuenta la historia que al otro día de haber sido deportado, pues enviado a este campo de concentración, se enteró que su esposa había sido, pues a los días había muerto de tifus. O sea, como tú lo describías, comenzó a vivir una experiencia en la que de la noche perdió a la mañana, todo. perdió todo. O sea, perdió todo. Entonces, fue una persona que, cuenta la historia, vivió situaciones extremas, porque él no fue a un campo de concentración de cualquier cosa, fue a un campo de concentración nazi, a vivir todo tipo de vejámenes, a ver y a sentir la soledad en toda su expresión, a sentir la humillación en toda su expresión. Y esta historia pues no es para que cada uno diga como no, yo no estoy viviendo nada, porque a veces nos vamos a ese extremo de menospreciar nuestro propio dolor. Decir, no, es que hay gente que vive cosas peores y con eso de pronto se nos va convirtiendo en un pequeño consuelo lo que estamos viviendo. No, la idea es entender que la teoría que nos da a conocer Viktor Frankl o su aporte a todo el estudio psiquiátrico lo hace basado en una historia que él mismo vivió. Y su aporte se llama la logoterapia, que es un tratamiento basado en la búsqueda de sentido. ¿De qué se trata? Y es sanar a través del sentido de la vida, pues que cada uno encuentre. Este tipo de terapia se usa muy a menudo, sobre todo en entornos centrados en las crisis existenciales, en salud mental, en trastornos por estrés postraumático, en programas de consejería, en terapias dirigidas como a mejorar la resiliencia y la satisfacción vital. Me parece muy valioso que traigamos esto a colación en el tema migratorio, sobre todo, pues mirando nosotros como la experiencia que hemos vivido, porque si bien recordar el propósito por el cual uno sale de su tierra, bueno, y todo esto de la migración, ayuda mucho a continuar el camino. Recuerdo cuando nosotros tomamos la decisión de migrar, varias personas que conozco, amigas y amigos muy valiosos, que les dije, ven, hemos tomado tal decisión, ¿qué te gustaría decirme antes de, o sea, ya comencé un proceso? Bueno, yo les decía, tomamos tal decisión, viajamos en tal fecha. ¿Qué te gustaría decirme antes de
de comenzar, les decía yo. Ellos me decían, no, pues varios me dijeron, no, primero que todo ya comenzaste. O sea, tu proceso migratorio ya empezó. Empezó desde que te picó el bichito de la curiosidad de cómo será vivir en otro país. Ahí empezó tu proceso. Ahora sigue. Y varios de ellos me dieron un gran consejo. Me dieron un gran consejo y fue: ponle un propósito en pareja, pónganle un propósito a la migración. Pónganle un propósito a este viaje que están comenzando, para que el día de mañana, cuando lleguen los momentos de crisis, porque van a llegar, recuerden ese propósito y eso les dé fuerza o les recupere las fuerzas para continuar adelante. Entonces, este tipo de terapia, como nos menciona Víctor Flano, lo que nos invita, ayuda mucho en esto, en este proceso migratorio, recordar el sentido, recordar el propósito o el para qué hicimos o estamos haciendo lo que estamos haciendo en la vida. Digamos que esto que les estoy diciendo va muy por encima de lo que vamos a continuar compartiendo a lo largo del programa. Sí, totalmente. Si bien es cierto, como bien decías, logoterapia fue su método, fue su herramienta, fue su aporte para la humanidad. Más que el aporte de un autor distante a nosotros, yo lo quiero ver como una herramienta práctica que nos puede servir hoy a cualquiera de nosotros, a cualquier ser humano de a pie que esté pasando por una crisis existencial, que esté afrontando una tragedia, un duelo, atravesando por cualquier dificultad. Bueno, esta es una herramienta que te puede ayudar. La logoterapia, la palabra logoterapia, si la dividimos, comienza con logos. Logo viene, por supuesto, de logos, que significa sentido, sentido. El motor del ser humano, según Viktor Frankl, no es el placer, como lo plantea un tal Sigmund Freud. Nosotros nos mueve lo sexual, el placer. Carl Jung diría, no hace parte, claro, lo sexual nos mueve mucho, pero hay un inconsciente colectivo que nos determina, unos arquetipos que nos determinan. Somos muñequitos de carne movidos por nuestra biología, por nuestra cultura, por la programación que tenemos grabada en nuestros genes, en nuestros familiares, en nuestros antepasados. Adler diría, no, lo que nos mueve es la búsqueda del poder. Estamos siempre buscando poder, poder sobre otros, sobre nosotros mismos, sobre lo que hacemos. Bueno, Fran dice, no, lo que nos mueve es la búsqueda del sentido. Sí. Queremos armar el rompecabezas de la vida, en todos lados, a donde lleguemos, siempre queremos encajar piezas, algunos, y a partir de ahí encontrar como esa sensación de tranquilidad. A eso le llama Frank el sentido o la logoterapia. No puedes evitar el sufrimiento, pero sí elegir cómo enfrentarlo. El sentido, entonces, la herramienta que él plantea, se las vamos a resumir de una manera muy, muy sencilla, muy entendible, de la siguiente manera. El sentido se puede encontrar en 3 vías. Si usted está afrontando una situación difícil, puedes buscar el sentido de esa situación y por ende de tu vida a través de 3 vías. Puedes usar las 3 o puedes elegir 1 o 2. La primera, crear o hacer algo valioso. ¿Has pensado alguna vez, por ejemplo, en que tu vida puede ser un canal para construir algo, crear algo? Cualquier cosa, desde la crianza de un hijo, si eres padre o madre, hasta ayudar en una fundación para recoger animales abandonados, sí, desarrollar un proceso de invención de cosas, todo este tipo de situaciones que uno ha escuchado, pues he escuchado historias de personas que pasan por pérdidas muy significativas de su vida y les ayuda a reencauzar el sentido, hacer una fundación de algo. Por ejemplo, mi familiar padeció X o Y enfermedad y por esta enfermedad partió pues de este plano existencial, se murió.
Entonces, hicimos la fundación para ayudar a las personas que también comienzan a tener este tipo de situaciones. Hace poco vi una miniserie, un documental de una chica que se fue con su novia a hacer un viaje. Querían hacer una experiencia de viajar en una van por los Estados Unidos. Y bueno, es un drama impresionante porque la chica al final muere. Y la familia, sus padres, para poder pues como transitar ese dolor, bueno, una de las formas fue que hicieron una fundación en la que ayudaban a jóvenes, pues compartían la historia de su hija para ayudarle a jóvenes a pasar este tipo de situaciones y evitar que terminaran viviendo lo que su hija vivió. Entonces son como ese tipo de sentido que podemos encontrar a través de estas opciones. Crearon una fundación. Muchos dicen que somos seres, bueno, y no porque muchos lo digan, lo vivimos, lo percibimos, lo sentimos, somos seres creadores, somos creativos por excelencia. Todos los seres humanos, independiente de cualquier raza, credo, religión, cultura a la que pertenezcamos, somos creativos. Y cuando dejamos de crear, es como si empezáramos a enfermar. Sí. Es como si empezáramos a perder sentido. Como que la vida deja de tener sentido cuando no estamos creando algo. Entonces vale la pena preguntarnos qué puedo crear, qué puedo construir, qué proyecto, qué obra, ayudar a otros, pero crear algo para encontrarle sentido a la vida, a mi existencia, a partir de desarrollar ese motor que está intrínseco en nosotros, crear. ¿Sabes qué me parece muy valioso también de todo esto que venimos hablando? Y es darle mucho crédito y valorar mucho el proceso. Porque es que a veces en este primer punto que planteas de crear algo, entonces creemos que eso será de la noche a la mañana, que así como le pasó a él, que perdió de la noche a la mañana todo, que así mismo de la noche a la mañana lo recuperó. No, y nos pasa a veces que es que yo quiero crear, pero en ese proceso de crear, valga la redundancia, necesito hacerme consciente de que el proceso es muy formador y que tiene cosas muy bellas. Es como un viaje en tren, un viaje largo. Mirar por la ventana mientras llegamos al destino embellece mucho más la experiencia y se hace que le encontremos como cosas más grandes que incluso le suman a eso que estamos creando. Ayer nada más tuvimos la experiencia de viajar en tren. Fue la segunda vez que viajamos en tren aquí en España. Sí, nos dimos la oportunidad de visitar un pueblo de la Comunidad Valenciana que se llama Sagunto. Un pueblo muy lindo, calles estrechas, empedradas, muy colonial, diría yo. Colonial es un término muy de Colombia, pero aquí no se diría así. Un pueblo muy típico, tal vez. Sí, muy clásico, como antiguo, medieval. Sí, medieval. Por la estructura, por la forma de sus calles. Y hay un castillo en lo alto del pueblo, es como la única montaña en la mitad del pueblo, y en la cima hay un castillo antiguo, también hay un teatro romano. Y nos dimos la tarea de subirlo con los niños. Imagínense, íbamos también con mi sobrino, entonces íbamos fue una experiencia muy linda. Con 3 niños de 4, 5, 6 años. Y no tuvimos que cargarlos en ningún momento, ellos caminaron con nosotros hasta el castillo y teníamos la ilusión, por supuesto, de entrar cuando íbamos subiendo alrededor de la 1 a pleno sol, por supuesto íbamos protegidos con los sombreros y tal. Hidratados, pero teníamos la ilusión de llegar y dijimos, vamos a llegar. Y resulta que nos dijeron, no, está cerrado porque el calor, que a las 4 vuelven a abrir. Bueno, vamos a esperar entonces, comimos, descansamos. Y a las 4 volvimos a subir y también estaba cerrado. No pudimos entrar. Llegamos hasta la cima y no pudimos entrar. Entonces queda la sensación de, faltó algo. Pero al mismo tiempo también queda esa sensación de subimos, lo caminamos, llegamos a la cima. No importa que no hayamos entrado, nos quedamos con las ganas de conocerlo por dentro. Pero vivimos la experiencia de caminar esa montaña, de subir esa montaña,
con niños pequeños, sin necesidad de cargarlos. Fue también un reto para ellos. Ellos lo disfrutaron muchísimo. Les dijimos desde el principio que éramos exploradores. Sí, ¿cómo le vendiste la idea cuando íbamos a empezar? Porque es que íbamos a empezar el camino a eso de las 12 y algo. Y dijimos, uy, con este sol, pero ¿y si nos quedamos esperando la fresca? Tendremos que esperar por ahí hasta las 7. No, pues no hacemos nada. Entonces dijimos, sí, entonces tú le vendiste la idea como, ¿quiénes son exploradores? Y ya los niños se metieron en el cuento, y los mojamos y le dimos, listo, a caminar. Sí, y yo creo que se trata un poco de eso, de, como decías, valorar el proceso es entender que somos exploradores y que el sentido está en la búsqueda misma. Porque si quizás encontráramos las respuestas que el ser humano ha venido buscando a lo largo de su existencia, todo dejaría de tener sentido. No lo sé. Hay respuestas que necesitamos encontrar, pero hay otras que lo bello, lo poético de la vida es buscarlas, más no encontrarlas, no necesariamente. Hay que tener un criterio para saber cuáles respuestas necesito encontrar y cuáles otras no necesariamente, sino simplemente me deleito en la búsqueda, porque en la búsqueda hay belleza, en el camino hay mucha belleza. No importa si pierdes o ganas, en el camino está la belleza. Entonces, esa primera vía para encontrar sentido, según nuestro amigo Viktor Frankl, es esa: crear algo, construir algo valioso. Segunda vía para encontrar ese sentido: experimentar algo o amar a alguien. Experimentar. Hay muchos que plantean que vinimos a este mundo a aprender, y que por eso es necesario el dolor, el sufrimiento, las mentiras, ser engañados, bla, bla, bla. Pero también hay quienes plantean, venga, no vinimos a aprender, vinimos a experimentar, y eso es muy diferente, es distinto. Una cosa es aprender y otra cosa es experimentar. Un ejemplo sencillo, lo pongo desde el sistema educativo. Un niño que supera los años, pasa de grado en grado y va pues se supone que está aprendiendo. Pero está el que repite, el que pierde los años. Podría verse como, bueno, está perdiendo el tiempo, está perdiendo recursos, dinero, lo que cuesta un año escolar, pero no necesariamente podría verse así solamente. También se podría ver como... Está ganando experiencia. Está experimentando. Está conociendo a otros amigos. Está experimentando. Sí. Vinimos aquí a experimentar, no a perder, ni a ganar, ni a aprender, a vivir, a vivir. Hay muchos que lastimosamente no tienen la oportunidad de experimentar. Entonces, ver la vida con ese enfoque: estoy experimentando, estoy enfermo de algo, bueno, pensar, esto no lo había vivido, esta experiencia, este dolor, este trauma, este fastidio, no lo había sentido, quiero sentirlo, quiero conocerlo mejor. Y en la medida en que lo conozca, quizás me empiezo a desidentificar de eso, de ese dolor, de esa enfermedad que antes me determinaba, y ahora ya no me determina porque ya tengo la capacidad de observarlo desde afuera. Casi que me puedo salir del dolor para observarlo, experimentarlo, saber qué se siente, cuándo me duele más, cuándo me duele menos, y de esa manera aprender, verlo todo como un experimento. Esa es la segunda vía para encontrar sentido. La tercera vía para encontrar sentido es la actitud ante el sufrimiento como algo inevitable. Muchos lo plantean así. Hay otros, el estoicismo, por ejemplo, plantea mucho que el dolor es inevitable, el sufrimiento no. Que el sufrimiento es una elección. Es una elección. Tal vez Viktor Frankl lo plantea como el sufrimiento es inevitable, pero lo que está en nuestro poder es... ¿Cuánto tiempo lo vivimos? ¿O? No, ¿qué hago con ese sufrimiento? Ok. Lo puedo convertir, lo puedo transmutar, dirían los alquimistas antiguos, lo podría transmutar en victoria interior. Okay. Este sufrimiento lo tomo para hacerme más fuerte en algo.
Está, por ejemplo, el que está sufriendo una tusa. En España dirían, no sé qué término usan en España cuando terminas una relación sentimental. No En sé. Colombia decimos tusa, despecho, desamor, pero aquí sí debe haber Debe una haber una palabra especial, pero bueno, esa es la idea. más coloquial. Está quien vive una experiencia dolorosa de esa índole. Me dejaron. Se acabó. Se acabó esto, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, voy a transmutar esa experiencia, este dolor, y lo voy a convertir en algo poderoso para mí, algo que me haga crecer. Y entonces voy a aprender a ser un poquito más libre, más desapegado. Voy a aprender a dar más amor sin esperar nada a cambio. Porque finalmente cuando doy sin esperar nada a cambio, es como que me hago más fuerte. Dejo de depender del otro. Amar sin miedo. Amar sin miedo a lo que el otro haga con ese amor. O con miedo y todo, amar. Pues, es decir, cuando digo con miedo y todo, es bueno, me da como un temor, pero lo voy a hacer porque quiero experimentar. Porque puede que pase algo, pero esto también me va a sumar. Exacto. De esto también voy a aprender. Esas serían entonces las 3 vías por las cuales Víctor Frank nos invita a encontrarle sentido a nuestra vida. Crear o construir algo, experimentar algo y enfocarnos en nuestra actitud ante el sufrimiento. Que ese sufrimiento que estamos padeciendo deje de determinarnos y lo convirtamos en una victoria interior. Mira que volviendo a aplicar esto a la migración, al proceso migratorio, yo creo que casi todos los migrantes hemos pasado por un momento en el que ya queremos regresarnos, o sea, a nuestro país de origen. O sea, que pasamos como un momento en el que decimos, no, ya lo viví, me voy. ¿Sí? Yo creo que casi todos, o pues la gran mayoría, hemos pasado por eso. Y recuerdo cuando nosotros lo vivimos, que una de las cosas que a mí me liberaba más de la culpa o del miedo al que dirán, porque cuando tú dices, no, ya me voy a regresar, pues voy a regresar a Colombia o al país de origen. Entonces una de las cosas es, ay, la gente que va a decir, claro, mire toda la bulla que hicieron, o les quedó grande, uno piensa en eso, así sea uno, pues no, que es que a mí no me importa, no, a uno sí le importa el que dirán. Me acuerdo de algo que tú me decías que me liberaba mucho de eso, era que tú me decías, pero es que ya, o sea, nadie nos quita lo bailado. Esta experiencia que vivimos, solamente nosotros sabemos lo grande y este tema que queríamos regresar, habían pasado, ¿qué? 5 meses. Sí, y para nosotros era como si hubiera pasado, no sé, 3 años. Una eternidad. Uf, se nos hizo muy grande la situación. Pero tú me decías, no, pues no pasa nada. Y yo estaba súper cerrada porque yo decía, ¿y a qué vamos a ir a Colombia? ¿Y de qué vamos a vivir? Me acuerdo que tú me miraste con los ojos abiertos como así que vamos a vivir, amor, si estamos súper jóvenes. Y yo como que, verdad, uno a veces se cierra. Llega a ese punto en el que te llenas como de una capa por encima en el que no ves otros horizontes. Pero este tema de hemos experimentado esto lo hemos vivido solo nosotros somos lo que sabemos, porque aunque todas las experiencias migratorias sean muy similares, cada experiencia es única y o sea, todo lo que cada uno vive es muy valioso. Y en el tema del sufrimiento, sí, nosotros hubo un momento que sentimos muchas cosas dolorosas, emociones incómodas realmente. Fueron emociones incómodas que con el tiempo fuimos transformando y fuimos comprendiendo y nosotros mismos le dimos el sentido. Yo creo que la logoterapia o esto que nos plantea él y que hoy lo estamos trayendo nosotros al capítulo de Migrante de Ideas, nos empodera mucho. Que a ver, es una palabra que está muy de moda, el tal empoderamiento, pero nos empodera porque yo creo que nos dice, hey, sí, tienes situaciones complejas, como ser humano estás atravesando un duelo, un sinsentido, porque hay quienes también dicen, vení, pero yo ¿por qué me siento así si lo tengo todo? Tengo un trabajo estable, tengo una pareja estable, soy saludable, tengo una vivienda,
pero no le encuentro, o sea, no, tengo una sensación de vacío constante. Bueno, vamos a encontrar aún el sentido en esto. Esto también puede pasar por algo, entonces vamos a hacerlo. Entonces te dice como, si puedes, o sea, si puedes entender el para qué esto, si puedes encontrar belleza en medio de todo esto que está sucediendo, si puedes hallar, darle una chispa creativa a todo esto que estás viviendo. Estrategias. Hablemos de estrategias prácticas para la vida cotidiana que apuntan a desarrollar estas 3 vías para encontrar el sentido. ¿Cómo poner en práctica estas 3 vías? Por ejemplo, como estrategia 1, redefinir el dolor. Preguntarte, si este dolor fuera una misión que debo cumplir, ¿qué aprendizaje me está pidiendo? Categoriza ese dolor que estás viviendo como una misión que tenías que vivir. Y pregúntate eso. Pregúntate, ¿qué aprendizaje me está pidiendo este dolor? Mira que... ¿Será que esta enfermedad lo que quiere es que me conozca mejor, que conozca mejor mi cuerpo, que deje de depender tanto de medicinas externas y quizás empiece a trabajar un poco más en mis emociones, en el manejo de mis emociones? Que conozca mi historia familiar. Sí, o si es otra la situación, igual. Uh-huh. Ahora que hablas de eso, me llama mucho la atención porque el dolor de parto es un dolor muy fuerte, como ningún otro. Pero es como que si en la humanidad nos hubiera parecido... A ver, lo que pasa es que el dolor de parto ya trae una misión puesta. Tú tienes un dolor de parto porque traes una vida al mundo y ya está la misión. Entonces es como que vives ese dolor tan intenso, pero como sabes que ya va a salir esa vida, ya tienes una misión, entonces el dolor se le resta importancia o no hay como ese miedo de por qué me está doliendo, no le encuentro explicación a este dolor tan fuerte. A veces los dolores se hacen más fuertes, más intensos cuando no entiendes el para qué. El dolor de parto es muy intenso, pero cuando tú recuerdas, me pasó y se los contamos en el capítulo del parto en casa. O sea, yo tenía un dolor, pero una cosa impresionante cuando yo dije, yo voy a tener a la niña en pocas horas conmigo, entonces vamos a seguir. Eso te ayuda a continuar, pero cuando hay un dolor inexplicable, que dices como, pero ¿por qué me duele? ¿Pero qué nombre le pongo a esto? ¿Qué sentido le pongo? Entonces ahí te sientes perdido. Totalmente. Quizás si viéramos cada enfermedad de esa misma manera, esto que estoy viviendo no es algo que va a estar para siempre. Así como vino, también se puede ir. Toma tiempo, pero voy a vivirlo como un proceso en el que me voy a hacer más fuerte, en el que me voy a conocer mejor, en el que voy a desintoxicarme de cualquier cantidad de cosas. Le pongo sentido, le doy mi sentido a ese proceso que estoy viviendo, por doloroso que sea. Pero cuando yo le pongo un sentido, es como si el dolor dejara de doler tanto. Es como si el dolor se convirtiera en algo manejable. Le resto pues sí, podríamos decirle, me enfoco más en otra cosa, Así me enfoco es. más en lo otro. Estrategia 2. Pensar en retrospectiva futura. Por ejemplo, visualízate dentro de 5 o 10 años mirando atrás y pregúntate esto: ¿qué decisión te haría sentir orgulloso de ti mismo? Visualización en retrospectiva futura. Es un juego de palabras. Retrospectiva futura. Piensa en ti mismo en 5, 10, 15 años preguntándote qué decisión te haría sentir orgulloso de ti mismo. Y tómala ya. Es muy interesante hacer ese ejercicio mental porque nos desafía, nos desacomoda, nos invita a hacer cosas que en circunstancias normales no haríamos porque, no sé, estamos acomodados, pensamos que vamos a vivir para siempre. Se me viene a la cabeza también esta frase de los estoicos y de Nietzsche que hablan del amor fati,
y de ver la muerte no como un enemigo, sino como un aliado. Esa muerte que nos impulsa, que nos respira en la nuca, pero que al mismo tiempo se convierte en una motivación para cumplir con nuestra misión. Es como que nos dijera, bueno, vives el aquí y el ahora porque no sabes si está mañana. Entonces vívelo ya, porque la muerte te dice, hola, yo te aseguro que hay algún mañana en que esto no estará. Entonces vive el aquí y el ahora. Sí, si quieres, si tienes por ahí un sueño, un propósito grande, pequeño, quizás, por ejemplo, algo sencillo, sabes en tu interior que debes arreglar una relación con alguien que dejaste por ahí maltrecha. Es que algo práctico y sencillo. No, pero... Eso comparado, práctico y sencillo comparado con, no sé, con un gran proyecto de vida, que un sueño, No, una me da risa, ¿sabes carrera. por qué? Porque es que arreglar relaciones es algo cotidiano, o sea, es algo que vivimos mucho todos los días. Y vemos que a veces podemos ver el tema de un proyecto grande, una multinacional, una vaina así como algo mucho más grande, pero resulta que esas cotidianidades son retos también súper importantes. Y se nos pasa muchas veces Ajá. años sabiendo que tenemos una situación X con Pendiente. determinada persona y la dejamos pasar, y eso hasta nos puede estar enfermando, porque está comprobadísimo que nuestras enfermedades físicas y mentales responden a episodios que hemos vivido y que no hemos manejado correctamente desde nuestras emociones. Eso está muy comprobado. Nuestros músculos, nuestros huesos, nuestros órganos físicos no están aislados de nuestras emociones. Aunque la medicina apenas lo esté hablando, porque ya se habla de eso, poco pero se habla, es así, y va a terminar por reconocerse en algún momento que no somos mecanismos, nuestro cuerpo no funciona como podría funcionar un vehículo, un carro, un coche, en el que sacas una pieza y cambias otra y ya, y el resto de la maquinaria funciona igual. Nosotros estamos conectados, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo está ligado, y cualquier cosa que nos suceda a nivel emocional afecta a todo lo demás. Entonces, si tienes una relación por ahí que sabes que debes arreglar, no lo sigas aplazando. No sigas posponiendo eso. Mírate dentro de 10 años y pregúntate, ¿por qué no arreglé esta situación antes? No, hazlo ahora, hazlo ahora. Y en un tiempo te vas a sentir orgulloso de eso. Haz lo que te corresponde hacer. Si es pedir perdón, si es perdonar, si es simplemente acercarte a hablar, preguntar, pero hazlo ahora. Entonces esa sería la segunda estrategia, pensar en retrospectiva futura. Tercera, cambiar el foco. En vez de preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí? Pregúntate, ¿qué quiere la vida de mí ahora? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Pero no en ese sentido Es que victimista. ¿cuál es la escena de cuál película? ¿Qué quieres de mí? Ya, Zoolander. Creo que sí. Y también creo que en Los Simpson me parece Sí, que hay sí. una escena de Homero, En la que se asoman a un tal vez parodiando esa película, porque pues en Los Simpson parodian muchas películas. Pero sí, ese ¿qué quieres de mí? Con rabia, Sí. con enojo, con ira. No, es un ¿qué quieres de mí? Dispuesto, abierto al aprendizaje, a la experiencia. No desde el modo víctima, porque en el modo víctima sería seguirnos preguntando ¿por qué me pasa esto a mí? Pobre de mí. Cuando me abro a la posibilidad de que quizás aquí puedo encontrar algo, aquí puedo aprender algo, entonces también todo cambia. La actitud cambia. Es como si el entorno mismo cambiara. Ahora lo veo todo diferente. ¿Qué quiere de mí la vida habiendo tomado esta decisión de emigrar? ¿Qué quiere de mí la vida estando experimentando esto nuevo en tantas cosas, esta inestabilidad en tantos escenarios? ¿Qué quiere de mí la vida? ¿Qué tengo que aprender? Quizás tengo que ser más resiliente, más valiente, más fuerte, depender menos de las Observarme más, circunstancias. cuidarme más a mí mismo, concentrarme más en X o Y cosa. Sí, poner el foco en lo que es.
Así es. Estrategia 4. Amar como acto de resistencia. Me gusta la frase, amar como acto de resistencia. Siempre se ha visto el amor casi como una debilidad. Sí. Pero él lo plantea no como una debilidad, sino todo lo contrario. Amar te hace más fuerte, si lo quieres ver así. Pero amar de verdad, sin apegos. Amar como un acto de resistencia implica sostener, o mejor dicho, Frank sostenía que recordar a su esposa en medio del horror lo mantenía vivo. Entonces, amar verdaderamente es algo que nos debe elevar. Otros El dirían, verdadero amor nos debe elevar, nos debe no la expandir. no la recuerde que le duele y le resta fuerzas. Y no, él antes esto le daba más. Así es. El verdadero amor, pienso yo, que nos debería elevar nuestras almas a un nivel superior del que estamos y no hacernos sentir más presos, menos libres, más incapaces. Hay relaciones emocionales de pareja en las que los integrantes de esas relaciones dicen que se aman, dicen amar al otro, pero todo el tiempo se sienten inferiores, incapaces, su autoestima está por el piso, hay una desvalorización constante, creciente. Valdría la pena preguntarse si eso es verdad amor, en verdad eso es amor, o es otra cosa, es un apego, es una dependencia no sana. Pero el verdadero amor nos debe inspirar a algo superior, nos debe elevar a sentirnos mejor, a hacer sentir mejor al otro. Y así lo plantea él, el verdadero amor como un acto de resistencia. Cuando estábamos en ese momento, como de crisis migratoria, podríamos decirlo así, familiar, ¿tú qué recuerdas, pues como de las cosas que más fuerza te dieron? En lo personal, demostrarme a mí mismo que era capaz de estar en otro país, de pasar un proceso de tiempo determinado, no tenía una cantidad de tiempo establecida, 1 año, 2 años como mínimo, no, pero sí pensaba para mí mismo que si yo lograba demostrarme que podía superar determinado tiempo fuera de mi país, eso me hacía valiente. Es como que necesitas lograr ciertas cosas para convencerte a ti mismo de lo que eres capaz. Son como medallitas personales, Sí, o sea, como eso medallas personales que uno se pone. a mí me fortalecía mucho, me movía mucho. ¿Y cuál amor sientes que fue ese? Pues porque en este paso, amar como estrategia de resistencia. Sí. ¿En qué momento sientes que usaste el amor como estrategia de resistencia en este proceso? Cuando decidí poner el foco en mí mismo, aprender a amarme más a mí mismo. Porque por muchos años nunca, digamos que no lo tuve tan presente, no que nunca lo vi así, pero no lo tuve tan presente porque siempre estaba pensando en otros, en la empresa donde trabajaba, en mi familia, y digamos que estando aquí por primera vez puse mucho el foco en mí mismo. Por ejemplo, empecé a vivir un proceso al que se llama retirada de corticoides, síndrome de retirada de corticoides. Dependí mucho tiempo de corticoides tópicos para asuntos de alergias En en la piel. piel. Y aquí dije no más, encontré la información, dije esto es posible, se puede dejar, vas a pasar por un proceso doloroso, un proceso va a ser largo y doloroso, pero así como empezaste esto y te volviste dependiente de esto, así mismo te puedes liberar. Como digo, cuesta tiempo, cuesta un gran esfuerzo, pero al final hay una gran recompensa. Y la recompensa es que vas a ser libre de ese medicamento. Vas a ser libre de ese medicamento, no vas a depender más de él
y así como dañaste ciertas cosas, a veces, esto me mueve mucho a mí, a veces hay que dañar cosas para luego transformarlas en la mejor versión, para luego arreglar algo. Es decir, yo podría decir, si yo quiero mantener algo Impoluto, perfecto, lindo, como bueno, desde el inicio. Pues no lo dañes, no lo dañes. Pero también es necesario a veces dañar para luego sacar la mejor versión. Es que para conocerlo hay que mover las cosas, cambiarlas de sitio, Entonces modificarlas. empecé a ver este proceso de los corticoides como algo necesario en mí. Fue necesario haber dependido por muchos años de ese producto. Fue necesario haber vivido esa experiencia, pero ahora no quiero depender más de ellos. Quiero ser libre. Y entonces aquí me di esa oportunidad. Yo creo que en Medellín no me lo hubiera dado, por las circunstancias. Por el contexto en el que hubiera vivíamos. sido más difícil. Aquí, al cambiar de vida, dije, bueno, me voy a dar esta oportunidad. Y aquí estoy. Y voy en una etapa del proceso en la que podría decir que estoy a punto de llegar al final del camino. A punto de llegar al final del camino. Y esto, mantenerme en este amor por mí mismo, me mantuvo firme para no desfallecer en el proceso, para no volver a los corticoides, para no seguir otra vez a retornar a depender de ellos. No, dije, lo voy a hacer por amor a mí. Si soy capaz de hacer esto por amor a mí, pues también soy capaz de amar a otros. También soy capaz de desearle lo mejor a otros, verdaderamente. No sé si responde tu pregunta. Sí, total. Muchas gracias. Y como estrategia 5, micropropósitos diarios. Micropropósitos diarios. No siempre tenemos un gran propósito claro, pero sí podemos tener metas pequeñas que nos mantengan en movimiento. Por ejemplo, llamar a alguien, aprender algo nuevo, cuidar el cuerpo, leer un libro, varios libros, un capítulo diario, aprender a tocar un instrumento, aprender a conocerme más, manejar mejor mis emociones, micropropósitos diarios, aprender a cocinar algo nuevo, ordenar un poco más mi espacio. No, a veces es muy complicado tener grandes propósitos. Sí, sabes que esto me recuerda mucho que cuando yo era más niña escuchaba constantemente no, es que mire como los alemanes, seamos como los alemanes, que esa gente tiene la vida planeada cada 10 años. O sea, es como que hoy tengo 20, ya tengo que tener el plan de vida de mis próximos 10 años. Y yo creo que nuestra generación vivió mucho con esas doctrinas de proyéctese a tanto, y entonces se llevaban a una entrevista de trabajo y usted cómo se ve en 5 años, que es diferente a la opción que acabas de decir, ¿cierto? Pero porque entonces esa pregunta era como para que, ay sí, y si a mí me preguntan cómo me va en 5 años, yo qué voy a responder, si mucho sé qué voy a hacer en 3 horas, dentro de 3 horas. A veces nos metíamos mucha presión, incluso yo creo que todavía lo hacemos, pues que esta generación es diferente, de cómo me veo, qué tendré que hacer en tanto tiempo, y ya tengo que saber mi presupuesto para vivir los próximos 4 años. Si no nos digamos mentiras, si uno logra tener como ese tipo de cosas organizadas, puede que haya muchas cosas que salgan muy bien, que uno optimice ciertos recursos, sí, eso es muy bueno. Pero si yo me estoy dando cuenta, ojo, va muy de la mano de la autoobservación, del autoconocimiento, que este tipo de presiones me están enfermando, no me están permitiendo disfrutar el día a día, puedo empezar por las micro metas diarias. Hoy voy a hacer esto. Y si te pusiste 14 metas y de esas 14 lograste 5, maravilloso. Porque es que a veces nos metemos mucha presión y eso nos enferma y no nos permite disfrutar del proceso y nos frena muchísimo la creatividad, que es que esa presión no nos libera. Ahí están entonces, queridos oyentes, estas 3 vías de
sentido. 3 caminos para encontrarle sentido a nuestra vida. Crear algo, amar y experimentar. Cambiarle el foco al sufrimiento. No se trata de positivismo tóxico, es un término que se usa mucho hoy, porque cuando el positivismo se vuelve tóxico, yo creo que se vuelve tóxico cuando perdemos de vista la realidad, cuando empezamos a hablar de cosas muy lindas que no pasan en la realidad de los seres humanos. Esa es como la diferencia entre la literatura. Vos te lees un libro de cualquier autor literario, de cualquier obra clásica o moderna, pero literatura, y vos encontrás en esas historias cosas que te identifican con tus problemas, con tus posturas, con nuestros dilemas internos, versus ciertos libros de autoayuda. No todos, hay unos muy positivos, pero hay otros en que se cae en ese positivismo tóxico porque se pierde de vista nuestra realidad como seres humanos. Creo yo que ahí está como el criterio. Y yo creo que también cuando hay un positivismo tóxico, creo yo, y es que no le permitimos la entrada a las emociones incómodas. Exacto. No, la tristeza no puede existir. No queremos abrazar, integrar. Es como si no tuviéramos sombras. Sí. No te puedes decaer, no te puedes rendir, no esperes. Si usted se quiere rendir, sí se puede. Y Víctor Frank no nos invita a ese positivismo ingenuo o tóxico, sino que más bien él nos invita no a negar el dolor, sino a trascenderlo. Uh-huh. El dolor no hay que negarlo, no hay que ignorarlo, porque si lo ignoramos, pues tarde o temprano ese dolor nos va a poseer y nos va a determinar. No, ábrele la puerta al dolor, pero trasciéndelo, transmútalo, conviértelo en combustible, en energía vital. Encontrar sentido no significa felicidad instantánea, significa fuerza para seguir. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas. ¿Cuál es esa última de las libertades humanas? Elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Nuestro poder es ese, la elección. Nosotros elegimos en qué ponemos nuestra atención. Ese es un gran poder. Nosotros elegimos en qué ponemos nuestra energía. Vamos a enfocar nuestra energía en odiar, en estar resentidos, en estar amargados, en sentirnos inferiores, en sentirnos pequeñitos, incapaces, o vamos a poner nuestra energía en ver esto como un motor que nos impulse a crecer, a aprender, a experimentar, a amar, a ser mejores, a entender cuál es la misión que tengo de esto, qué tengo que sacar yo de esto, de esa experiencia. Ese es nuestro poder, elegir. Los invitamos entonces a la acción, queridos oyentes. Esta semana decide una sola cosa que le dé sentido a tu día, por pequeña que sea. De todas las cosas que te rodean en tu vida, elige una sola cosa que le dé sentido a tu día y empieza a trabajar en eso. Péguese de eso, como cual parásito que se pega de la ballena, del tiburón. Peguémonos de eso que le da sentido a nuestra vida. Y valoremos el propósito, el proceso, el camino hacia esa meta. Porque a veces solo queremos esa meta y entonces cuando llega hay esa sensación de, bueno, ya lo cumplí, ¿y ahora qué? ¿Cierto? En el acto mismo de desear, hay mucha belleza, hay mucho sentido. Es una fuerza que nos mueve. Es una fuerza vital, porque no tanto en el cumplir esos deseos. Cuando las personas tienen el poder de cumplir todos sus deseos, eso lo vemos mucho en este mundo, hay muchas personas, o es una minoría en el mundo, pero son muchas, las que tienen el poder de cumplir todos sus deseos, o casi todos, porque digamos que el dinero te da
capacidad de cumplir muchos deseos, no todos, no todos. No puedes comprar el amor verdadero, por ejemplo. No se puede comprar, me acordé de la canción. Ni se compra ni se vende el cariño, ¿verdad? No puedes comprar muchas cosas, pero hay muchas que sí se pueden comprar. Un deseo de conocer el mundo, viajar por el mundo. Una cosa es conocer el mundo y otra cosa es viajar. Viajar por el mundo se puede comprar con dinero. Y tenés ese deseo de conocer culturas, países, bueno, voy a comprarlo y voy a hacerlo. Pero cuando cumplís ese deseo, queda una sensación de vacío. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces los seres humanos nos debatimos entre esos deseos que perseguimos y cuando los alcanzamos, ese vacío que queda. Y en ese dilema nos debatimos. Es muy fuerte esto, es muy fuerte. ¿Sabes qué? Pero entonces ahí yo creo que el equilibrio, ya te doy la palabra, está en encontrar belleza en el desear por desear, no necesariamente cumplir el deseo, sino en el deseo mismo, como cual niño que desea algo con todas sus fuerzas y tú le regalas ese juguete que tanto deseaba y el niño lo disfruta los primeros minutos, pero después ya no lo quiere más. Después ya no le presta atención y uno dice, pero tanto que lo deseó, sí. Se acabó la magia. Bueno, somos eso, somos mucho eso. Niños que deseamos cosas y cuando las alcanzamos, se acaba la magia. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nos pasa eso a los seres humanos? Es como si estuviéramos siempre buscando el sentido de la vida en algo exterior a nosotros. ¿Qué tal si empezáramos a encontrarle o a buscarle sentido a la vida? No en algo exterior, sino en algo interior. Yo creo que ese es mi mensaje final. No porque no vayan a haber más mensajes. Mi mensaje final por el podcast de hoy. Me recuerda mucho lo que acabas de decir a una situación con Efraín. Ahí por aquí vemos entre el mueble, la mesa del comedor, se la pasa un muñequito de cartón que Efraín hizo hace unos meses. Cualquier día teníamos una caja y quedó un cartón por ahí y entonces, mamá, ¿me lo regalas? Claro. Y vino y lo pintó de verde, le puso unos limpiapipas verdes, le puso 2 ojos y unas paticas. Y ese juguete, él lo hizo su juguete y ese juguete lo lleva cuando salimos, lo lleva con él, por acá juega con él. O sea, yo creo que yo veo más ese juguete que algunos que le dimos en Navidad. Que costaron cierto dinero. Exacto. Él juega más con eso que con los... ¿Y por qué? Porque es como que él ve ahí materializada su energía creadora y creativa. Esa es su obra. Entonces para él eso es un orgullo. Anoche me pareció muy particular, ayer cuando llegamos Es como que necesitamos esforzarnos. El ser humano, el alma, nuestra alma está diseñada para encontrar deleite, placer, belleza en aquello que nos costó esfuerzo. Que vimos invertida nuestra energía. O sea, como que me encanta verlo ahí. Esto. Sí. Y a ellos dos, Angélica también, porque ya vemos en ella que ya está creciendo cada vez más, vemos en ella también esa actitud de crear, de dibujar. Ayer me pareció tan bonito porque llegamos de un día de caminar mucho, de soportar mucho calor y llegamos y estábamos pues como organizando, había pasado más o menos 1 hora, 1 hora y media de haber llegado y yo pensé que ellos iban a llegar a tirar todo a ver televisión. Y de pronto el silencio, y yo, ¿dónde están? Y me asomo a una mesita que aquí hay para que ellos pues como que hagan sus dibujos y eso. Y estaban los dos allá con un armatodo que les dieron también en Navidad, arme cosas. No, yo estoy haciendo mi castillo, yo estoy haciendo mi avión, mamá. O sea, como que llegaron a eso, me dio mucha satisfacción. Sinceramente me dio una satisfacción gigante. Y es ver, entonces eso nos pasa mucho como adultos, o sea, a los seres humanos nos gusta ver en movimiento aquello en lo que invertimos nuestra energía creadora y creativa. Eso nos llena. Entonces, por eso traía a colación el tema de pues contarles la experiencia con Efraín, porque realmente llena. Y miren, también otra cosa que yo creo que vale mencionar en lo que nos acabas de compartir, y es
buscar mucho escuchar nuestra voz interior. ¿Qué pasó ayer? Nosotros nos fuimos al paseo y pues nosotros no hemos estado muy acostumbrados a mí. Al principio sí mirábamos todo el tiempo la predicción de las temperaturas diarias. Y ayer pues salimos y bueno, no, ya teníamos pues como un plan y nos fuimos. Resulta que ya cuando llegamos aquí casi en la noche, yo vi en un chat del pueblo pues donde vivimos, que se comparten como muchas cosas, desde la mañana yo no había mirado ese chat, había una alerta de un día muy caluroso, le llaman alerta roja, alerta naranja, porque el día iba a ser mucho calor. Yo creo que si hubiéramos visto esa alerta, hubiéramos dicho, no, que nos vamos a pasear por allá, aguantar calor. Y de pronto, bueno, en mi caso, dale, termina. de pronto, si nos hubiéramos prevenido mucho, nosotros sabíamos que iba a hacer calor, pues porque estamos en verano, ¿cierto? Pero pues no sabíamos, como nos contabas, que iban a cerrar el castillo. El castillo estaba cerrado por esa alerta. Por la alerta, que nosotros Luego, no teníamos ni idea. Nos enteramos ya cuando bajamos, que es que cuando hay este tipo de alertas lo cierran. Entonces, bueno, y casi todo el verano ha habido esas alertas. Yo en lo personal dije, caramba, hay cosas con las que nuestras autoridades y el manejo que le dan a ciertas situaciones coincido, estoy de acuerdo, pero hay otras que no. Esa alerta estaba porque ayer la temperatura, según los termómetros, estaba en 35, 36, 37, 38, entre 35 y 38, quizás la sensación térmica un poco más, pero pues yo en lo personal, bueno, les está hablando alguien de 39 años, entonces no, con un estado físico relativamente bueno, entonces no sé si mi sensación de tolerancia a las temperaturas sea mejor que las de otras personas, pero yo sentía un día cálido, pero no que me impidiera caminar, protegido, con el sombrero y tal. Pero en ese tipo de cosas nuestras autoridades inciden demasiado, o sea, como que cierran las cosas que por temperaturas. Aquí en España es un asunto que se está hablando mucho, creo que en las noticias, no veo noticias de televisión, pero me han dicho varios que no se habla sino del tema, y que los desmayados y los caídos, Que el golpe de calor. que el golpe de calor es un tema muy recurrente acá, y bueno, lo respeto, pero yo creo que es como que si usted quiere subir, suba. Yo digamos que le saqué la comba al palo, como decimos en nuestra tierra, fue porque el lugar, como la otra gente sí sabía, entonces el lugar estaba muy solo. Bueno, la desventaja fue que no entramos al castillo, pero el lugar estaba muy solito, entonces los espacios estaban muy libres. Entonces, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de que había una terraza súper bonita, con unos árboles lindos, entonces había sombra, nos pudimos sentar ahí como 3 horas a comer. Justo al comienzo de la subida de la montaña hasta el castillo. Entonces dijimos, no, pues sentémonos aquí, sí, sentémonos aquí, comamos. Había una fuentecita, entonces los niños jugaron, se emparamaron en esa fuente y corrían y subían, estaban felices y ellos hicieron sus propias historias. Mientras tanto nosotros los veíamos jugar como con esa libertad. Yo no me alcanzo a imaginar, eso estaba al lado del Coliseo Romano. Sí, pues de estas ruinas del Teatro Romano, de estas ruinas que también es súper bonito. Yo digo, y ahí después nos contaron que ahí hacen unos eventos muy bonitos en las noches, que eso se ve súper bien, que son espectáculos muy llamativos. Y yo decía, ¿cómo será esto lleno de gente? O sea, porque seguramente hay momentos en los que se llena y que no hay por dónde andar, como decimos nosotros. Nosotros lo vimos súper libre, o sea, los niños corrían, los veíamos, nosotros estábamos sentados tranquilos, le sacamos la comba al palo a un día en el que muchos se quedaron pues en sus casas, pero pues se puede vivir también así, pero lo disfrutamos bastante. Entonces así también hay muchas situaciones en la vida, sí, que son situaciones en las que yo me siento es un poco raro, porque es como si las autoridades nos trataran como niños que no sabemos elegir, que no sabemos tomar decisiones, y entonces decidimos por ustedes. No pueden subir aquí nadie porque es muy peligroso por el calor, como si las personas no tuviéramos la capacidad de decidir
Si yo tengo 80 años, pues no voy a subir a un castillo en este clima a esta hora, no, pero si tengo menor edad y tengo las fuerzas, pues subo. Pero ellos toman la decisión por nosotros. Hay un virus en el aire, entonces se tienen que meter este producto. No, déjenlo abierto, el que quiera lo hace y el que no, no. Por supuesto ellos tienen sus argumentos, que es que pasa esto si no lo hacen, bla, bla, bla. Pero también coincido con las autoridades cuando hay cosas que sí ellos tienen que decidir, punto. No sé, cuando se trata de regulaciones de convivencia, problemas, de tránsito, se necesita esa autoridad. Pero bueno, son medidas, hay que respetarlas. El asunto es que el castillo estaba cerrado, no pudimos entrar, pero vivimos la experiencia de subir, de caminar esa montaña, de escalarla con niños pequeños. Contarles las historias a ellos, miren aquí, hace tiempos vivían no sé qué, y entonces ellos, ¿qué? Y el asombro, fue muy bonito. Como recomendación final, ¿qué nos queda para decirle a nuestros oyentes y despedirnos? Hay varias películas inspiradas en este libro o en este tipo de situaciones, y una recomendación, la película que si ya se la han visto, vuélvanla a ver por favor, y si no, pues véanla, La vida es bella, la película La vida es bella, que es una película que tiene mucho que ver con este tipo de situaciones. Y bueno, esta es una de las recomendaciones, y el libro, por supuesto, del hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Así entonces hoy nos despedimos, nos encontraremos en una próxima emisión. Muchas gracias por acompañarnos, hasta luego. Dale like, suscríbete y dale a campanita. Y comenta y comparte con tus amigos.